Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Su valor sobrepasa largamente al de las piedras preciosas. A continuación presentamos el programa Ejército de Mujeres, con la doctora Ninosca de Ponce, un espacio elaborado especialmente para ti, mujer, donde escucharás comentarios de temas que te ayudarán a encontrar las respuestas a las inquietudes de tu corazón, como esposa, madre y guerrera del Señor. Ejército de Mujeres, a continuación. Muy buenos días, Dios le bendiga. Estamos aquí en un nuevo programa del Ejército de Mujeres. Le damos gracias a Dios por esta bendición, por esta oportunidad que podamos estar aquí, que podamos estar con salud, que podamos estar con vida. Sabemos que mientras hay vida hay esperanza, así que le agradecemos a usted también su fiel sintonía, a usted que nos escucha a través de la 98.5, ahí si usted va en su vehículo, si usted está en su lugar de trabajo, bendecimos la obra de sus manos. Le agradecemos a usted también que está interactuando con nosotros a través de las redes sociales. Le recordamos que ustedes pueden hacer sus consultas, sus aportaciones, aquí con mucho gusto le atenderemos. También le enviamos un cordial saludo a todas las personas que nos ven a través de todos los canales del territorio nacional. Les bendecimos y le pedimos al Señor que esta palabra pueda ser una semilla que dé fruto al 100%. Y tenemos varios anuncios, le recordamos los cultos de intercesión, le invitamos que juntos podamos venir a clamar por nuestro país, que podamos venir a clamar por nuestras familias, por la paz de nuestra tierra. Así que podamos venir en unidad. Sabemos que nosotros la mayor fuerza está en la oración y en el ayuno, así que a sacar ese músculo espiritual para poder estar fortalecidos y que nuestra fe vaya creciendo día a día. Y aquí ya estamos listas para dar inicio a este ejército de mujeres. Muy buenos días, pastora. Muy buenos días a todas. Hoy estamos contentas, amanecimos con dificultad, pero amanecimos. Cómo cuestan las levantadas, ¿verdad? Pero bueno, Dios ha sido muy bueno con nosotros, estamos contentos, agradecidos con el Señor por todas las cosas que ha dado y pues ya preparándonos para diciembre, que es la vigilia. Los preparativos se hacen de 4 meses antes, así que vamos a ver los programas pregrabados del ejército, tal vez los últimos 15 días de diciembre, porque vamos a estar un poco apretadas, pero estamos contentos de estar aquí. Hoy hablamos acerca de un pasaje que nos habla, siempre hemos conversado con respecto a algunos pasajes que muchas veces opinamos tal vez no con la perspectiva adecuada, ¿verdad? Pero en 1 Samuel 8:1, si alguno lo tiene, entonces me lo dice. Sí, pastora. 1 Samuel 8, del 1 al 4. Y cuando Samuel ya era viejo, puso a sus hijos como jueces sobre Israel. El nombre de su primogénito era Joel y el nombre del segundo Abías. Estos juzgaban en Berseba, pero sus hijos no anduvieron con los caminos de él, sino que se desviaron tras ganancias deshonestas, aceptaron sobornos y pervirtieron el derecho. Entonces se reunieron todos los ancianos de Israel y fueron a Samuel en Ramá. Cuando nosotros vemos este pasaje es el anuncio de un gran error en Israel, porque después de esto, de que los muchachos pues se pervirtieron, ellos piden un rey y se les da a Saúl, y usted conoce toda la desgracia que acontece al pueblo de Israel. Sin embargo, nosotros hemos visto tal vez muy fríamente todo esto. La realidad era que el pueblo estaba angustiado porque Elí había tenido hijos malos, se habían menospreciado las ofrendas, igual que Samuel tuvo hijos malos y ellos veían que la descendencia no era adecuada y el pueblo se llenó de temor, y yo creo que es lo justo, porque muchas veces, aunque los padres son buenos, tal vez los hijos no lo son tanto, aunque los padres son devotos, tal vez los hijos no lo son tanto, y eso llena de angustia al pueblo, porque ellos pensarán en sus hijos, como todos pensamos en nuestra descendencia, ¿verdad? Y así fue que obviamente fue ungido Saúl como rey, y bueno, y Saúl fue muy difícil su reinado, pues
al no estar acostumbrados ellos a un modelo y a un perfil de rey humano, él trataba de tomar muy en cuenta todo la palabra que le daban las personas, ¿verdad? Y eso lo hundió, ¿verdad? El pueblo lo aconsejaba y eso lo hundió, porque el pueblo, pues en realidad el pueblo muchas veces tiene una perspectiva, pero no la perspectiva de Dios, ¿verdad? Partiendo de allí, vimos que Dios se prepara a un hombre, pero un hombre que no tiene todas las ventajas de todos estos, ¿verdad? Elí tenía una gran promesa y sus hijos serán criados en el sacerdocio. Samuel pues vivió en Ramá y murió en Ramá, y sus hijos tenían una descendencia que muchos de nosotros hubiéramos querido tener, ¿verdad? Luego pues en realidad no había nadie con semejante perfil. Y Dios se prepara a un hombre que se llama, y Saúl, dice que Saúl, su apariencia era un hombre hermoso, que su torso se salía de todo el ejército de Israel, era un hombre altísimo, que era un hombre de porte, era un hombre que físicamente era lo que cualquiera hubiese deseado como rey, ¿verdad? Entonces, luego Dios se prepara a alguien que nada que ver, y todo lo contrario de todos los que se había preparado antes. Un hombre con una descendencia pésima, un hombre pues nada de porte grandote, ¿verdad? Sino que creo que era chiquirritío, y este era llamado David. Pero él tenía una bendición, que de eso vamos a hablar el día de hoy, acerca de la mentalidad de David. David obviamente bajo el poder y de la unción de Dios, porque esto obviamente no es ninguno que haya salido con una fábrica de eso, ¿verdad? Sino que David había aprendido a buscar de Dios desde niño, y él tenía la capacidad de agarrar todas sus desventajas y convertirlas en ventajas para cuando él reinara. Y yo creo que esa es la visión de que Dios nos quiere sembrar a nosotros, porque en realidad nosotros somos un manojo de desventajas. La mayoría de nosotros no tiene descendientes ni reales ni sacerdotales, ¿verdad? A puras penas estamos rascando la salvación. Entonces es muy difícil tal vez contribuir en el reino con nuestros genes azules, en absoluto, ¿verdad? Es más, todo lo contrario, si nosotros pudiéramos ayudar al reino, sería con una serie de lo peor, de lo peor escogió Dios, ¿verdad? Porque cabal, lo peor escogió Dios. Y ahora yo me doy cuenta, y porque mi hija me decía, ¿pero por qué? ¿Por qué? Me decía, ¿pero por qué él escoge gente así? Y yo le explicaba que es como cuando uno es madre, ¿verdad? Es madre, la que es madre de hijas obedientes no sabe qué es ser madre, ¿verdad? La que es madre, la que es esposa de un esposo que todo le complace, no sabe qué es ser esposa, ¿verdad? Esposa se prueba en los lugares y en las cuestiones más difíciles. Entonces es como para dejar firma del Padre, ¿verdad? Porque no se podría decir que es un Dios tan extraordinario si no fuera el Padre de nosotros, que somos tan deficientes, ¿verdad? Esa es la firma del Señor, ¿verdad? Que convierta todo esto malo en algo bueno. Eso es solo una mano poderosa, solo el Dios de dioses y el Rey de reyes podría hacerlo. Esa es su firma, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vemos a David, vemos que hay muchas cosas en él que fueron desventajas, y pues vamos a hablar acerca de eso, porque tal vez tú te puedes pues familiarizar con algo de él, y puedes hacer que dejes de llorar en los rincones, ¿verdad? Como muchos de nosotros lloramos por un tiempo en los rincones por nuestra naturaleza, ¿verdad? Porque nuestra naturaleza es tan terrible y nuestros tropiezos tan vergonzosos que quisiéramos borrarlo de la faz de la tierra, ¿verdad? Aunque Cristo los borró, nosotros quisiéramos borrarlo de la memoria de los hombres, ¿verdad? Dime, mija. Pastora, yo miraba en David, me llamaba mucho la atención porque él, pastor, músico, profeta, hombre de guerra, ¿verdad? Y vemos que David tuvo un tiempo de preparación y nunca renegó de lo que lo ponían a hacer, ¿verdad? Si estaba cuidando ovejas, se la disfrutaba. Si él tenía que estar lanzando piedras para matar a los osos, para los leones, y lo mandaba el papá a hacer mandados, pues ahí iba obediente. Entonces yo miraba en David que fue un hombre siempre fiel y nunca renegó, ¿verdad? Entonces yo decía, cuando usted estaba dando este tema, es un mensaje bien práctico, ¿verdad? Y lo importante es que lo pongamos
pongamos por obra en nuestra vida, ¿verdad? Porque a veces podemos estar leyendo la Biblia y de nada va a servir que nos aprendamos toda la Biblia al revés y derecho si no la ponemos en práctica, ¿verdad? Y no agradamos al Señor. Entonces yo miraba que David tenía esa cualidad, por eso era que tenía el corazón conforme al corazón de Jehová, ¿verdad? Porque si era menospreciado, a él no le importaba, ¿verdad? Y entonces yo digo, muchas veces nosotros en nuestra vida, lo que usted nos enseñaba, ¿verdad? Pasamos cosas y a veces podemos estar o nos levantamos o nos amargamos. Entonces podemos seguir renegando toda la vida, que tal vez se nos murió un familiar, yo crecí sin papá, sin mamá, pero o sea, tenemos que sacudirnos, pues yo miraba, para todo ahí está en la Biblia, aunque padre y madre te dejaran, con todo te va a recoger Jehová. Entonces todo ayuda para bien, ¿verdad? Entonces sabemos que somos hijos de Dios y que tenemos un propósito y va a depender de nuestra actitud, ¿verdad? Con qué actitud vamos a decir, como podemos pasar algo y preguntarnos, como usted nos decía, realmente aprendí, porque yo digo, qué triste que no aprendamos claro. de las pruebas, pues, qué triste que si tal vez hubo un tiempo que no tuvimos que comer, ahora no vamos a poder dar al que no tiene que comer, ¿verdad? Porque yo creo que todo es una enseñanza. Si a veces tenemos problemas con nuestros hijos, qué bendición que podamos aconsejar a madres que tengan problemas con nuestros hijos, porque si no, qué triste seguir amargados y seguir lamentándonos, porque así nunca vamos a crecer y en lugar de ir como la luz de la aurora, vamos a ir decayendo cada vez. Es tremendo, porque realmente el reino es un problema de actitud, no de aptitud, porque él nunca buscó aptos. En realidad, si buscara aptos, realmente quedaríamos inmediatamente descalificados, ¿verdad? A mí me gusta mucho el verso de primera de Samuel 16:11. Miren, hoy lo tengo chiquito y alargado, entonces así lo puedo leer, ¿verdad? Dice, y Samuel dijo a Isaí, ¿son todos estos tus hijos? Y él respondió, aún queda el menor, que está apacentando las ovejas. Entonces Samuel dijo a Isaí, manda a buscarlo, pues no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. Nosotros nos damos cuenta cuán tratado fue él en ser olvidado, ¿verdad? Usted sabe cuán difícil fue no fue una infancia de preferencia, sino que todo lo contrario, ¿verdad? David fue menospreciado y él se amó a su padre, porque en ningún momento dice que él hubiese odiado a su padre, aún después de todo esto. Hoy estaba leyendo yo que él, cuando entra a la cueva de Adulam, los primeros que lo siguen son su papá y sus hermanos, ¿verdad? Entonces es tremendo, porque él los amó a pesar del trato que tenían, los supo perdonar. Pero ¿para qué los vas a perdonar? ¿Para qué, si tú tienes un lío en casa, para qué lo vas a perdonar? Yo creo que David en su corazón sabía que él iba a reinar, porque hay alguien y hay algunos que tienen en su corazón que hay una semilla de que hay algo más para ellos, ¿verdad? Y él sabía que eso iba a poder servirle para algo. Y evidentemente a David lo ungen y a la hora de que lo ungen, no, al final de cuentas no lo reconocen enfrente del pueblo, porque lo ungen a escondidas. Y después el que era su padre adoptivo lo empieza a perseguir y a perseguir y a perseguir sin dejarle tregua. Y él, como se había entrenado en pasar por alto las afrentas, le ayuda a honrar al ungido de Dios aunque esté endemoniado. Entonces nos damos cuenta que él agarró esa desventaja para una ventaja extraordinaria de poder honrar al que no te honra. Y es tremendo, porque muchas veces nosotros solo damos un vaso de agua si alguien nos dio algo, ¿verdad? Pero nunca damos si alguien nos hizo algo malo. Es muy difícil darlo. No es de decirle, ay, no, hermana, no, hermanos, solo el que lo ha vivido, ¿verdad? Pero es difícil darle a alguien que le puso a uno cascarita. Es difícil, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta cuán importante es que nosotros tomemos nuestra escuela de caídas y de desventajas como las ventajas para reinar. ¿Tú querías decir algo? Sí, ahorita que estaba hablando usted de David, de cuando fue perseguido con su padre y sus hermanos, estaba viendo la nobleza en el corazón de David, ¿verdad? Y también y la humildad que David tenía, porque así como dice usted, él fue ungido a escondidas. Entonces él bien pudo ver que
enaltecido su corazón para decir, si yo soy el ungido, ¿por qué ustedes vienen a mí con ese odio o algo? Pero es como decía usted, que fácil es ser buenos con los que son buenos con cada uno de nosotras, pero que realmente se va a ver la nobleza en nuestro corazón cuando demostremos lo bueno de nosotros a las personas que nos han herido o nos han dañado. Claro, y eso es una escuela, mija. Esa es una escuela porque realmente solo alguien lleno del Espíritu Santo lo puede hacer, porque eso es sobreponerte a tu carne, es sobreponerte a tu carne y decir, yo voy a pasar por alto la afrenta, pero en el caso de él es que lo hizo un corazón, un rey conforme al corazón de Dios. Entonces yo siempre he pensado que definitivamente todos los tropiezos que nosotros tenemos llegan a ser una ventaja a la hora de que reinemos, ¿verdad? No quiere decir de esto que todo el mundo va a ser ministro, pero sí todo el mundo está llamado a reinar, ¿verdad? Porque tenemos liderazgo, el pueblo de Dios tiene liderazgo, creo que tiene que brillar, ¿verdad? La misma Biblia dice que no se puede esconder una lámpara por debajo de una mesa, sino se tiene que poner por encima de una mesa para poder alumbrar el cuarto. Entonces, si tú estás en un lugar no cristiano, pues te tienen allí para ver qué alumbras, ¿verdad? Para ver qué onda, no para que estés diciendo, me estorba la música. No, déjate de misticismos y aprende a tener un buen testimonio entre ellos, ¿verdad? Dime, mija. Tener carácter, pastora. Yo creo que lo que tenía David pues era carácter. Él tenía cualidades emocionales, intelectuales y aún morales que no las tenía pues Saúl, ¿verdad? Pero dentro de su carácter mostrar humildad, ¿verdad? Y mostrar de que él tenía sujeción a autoridad. Oh, sí. O sea, todo lo que en silencio él yo creo que más hablaba su silencio que sus palabras, ¿verdad? Porque ya a solas es donde realmente mostramos quién somos, ¿verdad? Y él en su silencio y en el mantener su humildad, mantener su carácter, mantener una integridad delante de los hombres, sabiendo de que él era el ungido, ¿verdad? Él no sobrepasó la autoridad de Saúl, teniendo oportunidad de matarlo. Hasta sus mismos cercanos le decían, pero mira, matalo, si claro, ella, claro. tú eres el rey. Él dijo, Dios me guarde de tocar al ungido, ¿verdad? Claro. Tuvo muchas oportunidades, y aun aunque se le acercaran personas con las intenciones de que cambiar su mentalidad y cambiar su proceder, él fue íntegro y se mantuvo éticamente con la moral de saber de que agradar al Señor es lo que sobrepasaba todas incluso sus emociones, ¿verdad? Porque en el desprecio y en la humillación él tiene que haberse sentido momentos en que decía, bueno, voy a mandar a volar a todo el mundo si yo bien puedo, si soy el rey, claro, ¿verdad? Claro. ¿Cuántas veces nosotros como seres humanos nos somos enfrentados a veces, pero el temor a Dios y el agradar al Señor y por seguir sus preceptos y sus mandamientos, nos decimos, no, realmente yo tengo que aguantar, sujetar mi carne y voy a hacer lo que yo sé que es correcto delante del Señor? Entonces, yo me imagino que David como humano tiene que haber tenido sus batallas internas, pero al fin lo que el Señor miraba, ¿verdad?, era su corazón, que era agradar al Señor primeramente, no sus emociones, que tal vez puede haber él tenido intenciones, sí, pero que al final sus intenciones verdaderas eran primeramente agradar al Señor, y es lo que lo sostenía a él. Sí, y él tenía realmente una comunión con Dios muy grande, porque creo yo que sin comunión es imposible pasar por alto la afrenta. Definitivamente, o sea, dan ganas como de tirar los platos de inmediato. Entonces, es importante que usted vea cómo una pequeña cosa, bueno, no una pequeña cosa, sino un gran terremoto en su adolescencia, llega a ser un gran aliado en su reinado, ¿verdad? Entonces, nosotros no estamos aquí, no pasamos por cosas para que esto solo nos lastime, sino que para crear un cierto callo para bien, ¿verdad? Es como hace poco yo estaba viendo las manos de alguien, y entonces le dije, ¿tus manos siempre son así? Sí. Y entonces veo las manos de una nena y le digo, ¿y tus manos también? Sí. Por las banderas, me dijo. Entonces yo dije, bueno, todo tiene que agarrar callo, pues, para que
para que nosotros no seamos tan lastimados, ¿verdad? Y evidentemente así fue, ¿verdad? David creó un callo en su sujeción tan impresionante que se aguantó de primero un padre que lo olvidaba y lo menospreciaba, pero después fue tal el callo que se aguantó un padre espiritual que lo persiguió, que lo menospreció, que lo intentó matar muchas veces. O sea, fue algo impresionante la manera en la que Dios cubrió su corazón. Entonces yo creo que esta es una escuela impresionante. David es el maestro de las naciones, ¿verdad? Y yo creo que es alguien que nos tiene que enseñar a sacar de nuestras desventajas una ventaja, porque de lo contrario entonces echémonos a llorar, porque ¿quién no pasó una vida triste, o quién no pasó cosas difíciles en su niñez, o quién no pasó cosas difíciles en su adolescencia o ya de grande? Sin embargo, es parte del crecimiento, el poder decir, bueno, ya pasé, pero ya me sacudí, ¿y qué? ¿Verdad? Dime, mija. Pastora, y lo increíble de él es que no solo era escuela para él. En la cueva de Adulán, cuando entran los endeudados, sus mismos padres, toda la gente que tenía problemas, y el estar ahí David como maestro, lo que sacó de la cueva, claro. Sacó valientes, sacó gente de guerra, gente de batalla, y David nos muestra que así como él, que no solo para nuestras batallas personales, sino que podamos ser maestros y guiar a los demás de una manera más valiente, sí. Porque la verdad es que siempre estamos llorando, siempre estamos quejándonos que porque a mi Señor, y tal vez son cositas pequeñas, y que los demás puedan ver en nosotros lo que estas personas vieron en David, un maestro, para transmutar las derrotas en victorias. Qué increíble, porque es cierto, en realidad yo pienso que David lograba ese movimiento tan extraño que puede cambiar realmente las derrotas en victorias. Me gustaba mucho un pasaje en 1 Samuel 17:37, porque cuando David llega, aparte de la menospreciada que le pegaban sus hermanos, llega y el rey lo manda a llamar, y porque él se atreve a ver a Goliat, usted sabe, ¿verdad? Y se atreve a ver a Goliat y le pregunta a todos, bueno, cuéntenme, ¿y este hombre qué onda, verdad? Y ellos le dicen que él está llegando a incitar el ejército de Israel. Y entonces el rey lo manda a llamar y dice, y David añadió, Señor, que el Señor me ha librado de las garras del león y las garras del oso, Él me librará de este filisteo. Y Saúl le dijo a David, ve y que el Señor sea contigo. Entonces yo me di cuenta que él, cada vez que él iba a tener una victoria, él traía a relucir una aparente derrota. ¿Por qué le digo yo esto? Porque esto es como devolverle un contraataque al enemigo, ¿verdad? Y decirle gracias por tu entrenamiento, gracias, ¿verdad? Él va a enfrentarse a Goliat y le dicen, no, mi hijo, hombre, o sea, no te queda el traje de Saúl, no te queda nada, o sea, realmente estás chiquitito, eres hermosito, rubiecito, pero nada más, ¿verdad? Como un osito chiquito, como una mascota, ¿verdad? Y entonces él viene y agarra de sus derrotas, porque la persecución y los ataques de muerte que él tuvo, ahí no dice, y con mi papá hacíamos, no, aquí no dice, y Señor, y entonces, y cuando con mis hermanos batallábamos contra, no, aquí dice, me enfrenté solo al león y al oso. Entonces era una derrota, y viene y él la cambia por un entrenamiento, y entonces le dice, con ese entrenamiento voy a vencer a Goliat. Entonces me gusta, porque es increíble que cuando muchas veces nosotros recordamos las cosas que pasamos, las recordamos como, ¡ah, qué desgracia!, con tristeza, amarrados a un montón de cosas, ¿verdad? Pero él fue increíble porque no la sacaba siempre. David no recordaba siempre, pero cuando le tocaba a alguien, empezaba a agarrar como buen padre de familia, dice, ¿verdad? Porque el buen padre de familia saca de sus tesoros cosas viejas y cosas nuevas. Entonces David agarraba y decía, viéndolo bien, yo estuve solo y maté al oso y al león. Qué buen entrenamiento tuve. Déjame que mate a este filisteo.
Entonces usted se da cuenta que el diseño de él es tan extraordinario, su carisma es tan impresionante, su actitud supera su aptitud, ¿verdad? Y a mí me gusta y me emociona porque David es exactamente lo que nosotros deberíamos de ser. David es exactamente, mire, si David no fuera conforme al corazón de Dios, él hubiera buscado todo lo fácil, pero a Dios le gusta lo difícil, ¿verdad? Para que todo el mundo lo reconozca como Dios. Decime, mi amor, y decime después tú. La actitud, pastora, porque depende mucho, y ahí es un cambio de mente que realmente le tenemos que pedir al Señor, porque obstáculos en la vida todos tenemos, ¿verdad? Y con la actitud que los vamos a enfrentar, porque muchos tienen el obstáculo y ya pues se echa a morir, se queja de que está pasando esto, de que de esta no voy a salir, y ahí se ahoga en el proceso y se les hace más largo el proceso, mientras que David, su actitud hacia todo lo que él vivió era una experiencia para él, y era el ganar más bien para lo que iba a vivir adelante, como pagar un piso. Yo creo que todos tenemos que pagar un precio, ¿verdad? Un derecho a piso, porque si en la vida pues pasamos mucha prueba de paciencia, entonces decimos, ok, yo sé que es que entonces más adelante todo esto me va a servir y yo voy a poder dar a los demás un consejo en paciencia, qué sé yo, ¿verdad? La área que uno se ha probado, pero todo es una escuela para el propio provecho, que más adelante todo lo vamos a poder utilizar, ¿verdad? Y ver una oportunidad, siempre ver una oportunidad en el problema, no ver el problema en sí, porque si no el obstáculo nunca lo vamos a poder superar, pero la actitud con que se enfrenta es lo que determina completamente a lo que él se enfrentó, ¿verdad? Si él no se hubiera enfrentado a osos y a leones, todos miraban a David como el gigante, nadie va a poder contra el gigante, es imposible, llevaban días de frente viéndolo, aquel insultándolo. David, el primer día que lo vio, él dijo, para mí esto es pan comido. O sea, él no pensó siquiera en que más grande, más alto, sino que simplemente se aventó, porque la actitud de él era, ok, yo voy a vencer esto, ¿verdad? No ver lo que nos hace falta, sino saber de lo que ya tenemos para poderlo enfrentar. Todos los demás solo miraban lo que carecían y miraban todo lo que el enemigo tenía. Claro. Y si nos ponemos a analizar todo lo que el enemigo tiene en contra de nosotros, nunca vamos a poder tomar una acción. Pero si sabemos de que lo que hemos vivido y el proceso que hemos llevado, sabiendo él que llevaba un proceso a ser rey, él estaba esperando al momento en que el Señor Dios lo fuera a exaltar, ¿verdad? Él sabía que había un proceso y él sabía quién era. Él tenía una identidad que no se la quitó Goliat, pues. Claro. Por muy chiquito que él fuera, él sabía que lo que él llevaba por dentro era superior. Entonces, tener esa mentalidad, ¿verdad? Que solo el Señor nos puede dar ese cambio de mente, tener esa mentalidad de que nos podemos ver en el espejo chiquitos, defectuosos y deformes, pero él se estaba claro quién era en Cristo. Absolutamente. Yo creo que una de las cosas que me impresionó a mí es que cuando el ejército de Israel llegó con Goliat, ellos averiguaron que él era un paladín, decían, ¿verdad? Que era un paladín, o sea, que él era un hombre que llevaba muchas victorias. Entonces ellos empezaron a ver el background de Goliat sin ver el background de Dios, ¿verdad? Entonces la unción de la cabeza, porque Saúl era muy temeroso, la unción de la cabeza cayó sobre el ejército, ¿verdad? Y en cambio David, como él no sabía nada, entró en seco, ¿verdad? Y él tenía nunca se ponía a averiguar acerca de nadie, ¿verdad? Y eso es algo muy importante, porque si tú empiezas aún para predicar, si tú vas a predicar y dices, bueno, los zapatos me quedan muy grandes, entonces definitivamente te quedan grandes los zapatos. Pero si tú vas con tus zapatos, si lo único que te pide el Señor es que vayas con tus zapatos, ¿verdad? Yo he oído mucho esa cuestión de que, no, a mí el tacuche me queda muy grande. Entonces, lástima, porque si fueras con tu tacuche tacuche le dicen en Guatemala al saco con corbata, dicen, venís entacuchado, le dicen, ¿verdad? En Guatemala le dicen, ¿verdad? Entonces, si usted viene con su saco, su propio saco, ¿verdad? Entonces, definitivamente esto va a ser fantástico, pero si uno viene con el saco de otro, le va a faltar de todo, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que me impacta aquí es que hay una ley
es que dice que nosotros, bienaventurado todo aquel que no conoce las profundidades de Satanás, ¿verdad? Entonces uno tiene que aprender a que, yo siempre le he dicho, es que yo quisiera ver los espíritus, y yo le digo, yo que no quisiera ver espíritus, ¿verdad? Yo quiero ver todas las cosas de Dios, yo quiero ver el ejército de Dios, yo quiero ver todo eso, ¿verdad? Yo no quiero ver, no, es que lo que pasa, no, a mí que no me enseñen eso, a menos que sea para decirme, hay un demonito ahí y hay 50,000 ángeles aquí, entonces para que yo agarre coraje para patearlo, pero de lo contrario, yo creo que la actitud de David era un fresco, usted le diría un fresco, pero es algo que nosotros deberíamos de tener, porque aún yo lo pienso para dirigir, para predicar, yo he estado en lugares donde hay gente muy importante, ¿verdad? Yo digo, ¿qué hago yo aquí? Cuando yo me recuerdo que la primera vez que yo tenía a gente que nunca había conocido, ¿verdad? ¿Y qué hago yo entre ellos, verdad? Y entonces me senté y estaba a la par, creo que estaba Lili Guzmán, una voz, hermano, que hasta yo me deprimí de mi voz, ¿verdad? Y entonces estaba, creo que, la esposa del hermano Anacondia. Y entonces a la hora de la adoración yo empecé a llorar, ¿verdad? Pero no de la unción, sino de ¿qué hago aquí? Porque yo decía, imagínate con el casi nada, ¿verdad? Y entonces yo decía, ¿qué hago yo aquí? No, hombre. Pero ahí me aturdí. ¿Cómo es eso? Entonces yo creo que a todos nos pudo haber pasado, ¿verdad? Pero David no, David era fresco, él ni averiguaba de quién nada, ¿verdad? Él decía, bueno, vamos a matar a este que es como del tamaño de un oso, ¿verdad? O tal vez como el tamaño de un león, o tal vez están los dientes parecidos al león que maté la semana pasada. O sea, él era un fresco y solo así pudo conquistar esa parte. Decime y después decime, mi amor. Sí, que lo que le quería compartir era con respecto cuando él llega al ejército y mira que están todos atemorizados y por quién están atemorizados. Y él viene y les da como aquel aliento de apoyo moral que le decimos nosotros, ¿no? Y de que temen, no tengan miedo, si solo es un filisteo, ¿verdad? Entonces, y también cuando se presentan a Saúl, que Saúl lo llama, le dice que no, que él es un muchachito, dicen algunas versiones. En una versión encontré yo que decía que es un mozo y él es un hombre con experiencia desde su juventud, como dándole a entender qué sabes tú de guerra, claro, ¿verdad? Entonces, pero me gustaba porque David decía, no, pero tu siervo yo me imaginaba, tu siervo lo puede derrotar. Cuando yo cuidaba las ovejas de mi padre, yo vencí oso, yo vencí león. Entonces, como que siento así como que David entendió también al mismo tiempo, el Señor me está preparando para esto, claro, ¿verdad? Y lo que estaba diciendo usted, que tal vez nos queremos poner zapatos o cosas de otra persona que a nosotros no nos quedan, pero como es alguna identidad, queremos tener los mismos pasos de ellos. Y a David le pusieron la armadura de Saúl y él se sintió incómodo con esa armadura, claro, y dijo, lo siento, yo no puedo con esto. Agarró sus 5 piedras y con eso derrotó a Goliat. Es que lo que pasa es que la victoria está con lo que tú tenés, mi amor, sin sustituir a nadie. Dime, princesa. Que lo lindo que decía usted, pastora, que él nunca miraba o quería encontrar desventajas en los demás, claro, que es lo que nosotros... voy a ir a estar en este grupo o en la escuela, en el colegio, universidad, etcétera. Nos empezamos a comparar, no, pero yo soy más alta, pero yo tengo esta ventaja, aquella no, mis ventajas superan a las desventajas de ella. Entonces él solo decía, no, yo sé mi entrenamiento, yo sé qué capacidad tengo, y él no miraba ni a derecha ni a izquierda, simplemente iba porque él sabía que podía. Eso es la actitud. Yo pienso que es algo como fuera de lo normal, pero es algo que obviamente nos demandan, ¿verdad? Creo que hay un corte comercial y volvemos en un momento. Usted perdone. Dios le bendiga. Volviendo al tema, mire usted, que ha sido
pues un tema en el cual Dios nos ha hablado acerca de nuestra actitud, porque creemos que definitivamente hay cosas que hay que cambiar, ¿verdad? Hay cosas que no estamos haciendo bien. No es que la vida a todos nos sonría fantásticamente y que estemos en una fiesta constante, sino que la realidad es que lo que cambia es la actitud con lo que tomemos las cosas. Me gusta mucho David, y hay un pasaje que me gusta mucho porque dice en 2 Samuel 9:7, dice, y David dijo, no temas porque ciertamente te mostraré la bondad por amor a tu padre Jonatán. Eso me gusta mucho. Okay. Le voy a decir por qué. Porque cabal lo que decías tú al principio, David realmente era un hombre de muy buen corazón, ¿verdad? Habiendo sido perseguido por Saúl tanto, ¿verdad? Él viene y en 2 Samuel 9:7 le dice, no temas porque ciertamente te mostraré la bondad por amor a tu padre Jonatán y te devolveré toda la tierra de tu abuelo Saúl y tú comerás siempre a mi mesa. Y se postró él de nuevo y dijo, ¿quién es tu siervo para que lo tomes en cuenta? A un perro muerto como yo. Eso me gusta mucho porque nos damos cuenta que hasta las desventajas de David se convirtieron en bondades después, ¿verdad? Él pudo hacerle pues misericordia a alguien con una descendencia que lo persiguió y era tan bondadoso que lo que tú dijiste con lo que tú dijiste, porque él entonces fue maestro, porque él fue maestro al decir, ¿sabes qué? Séntate a mi mesa, porque en la mesa no se le miraba lo cojo. Entonces él fue maestro para enseñarle a Mefiboset, no te preocupes, ya en la mesa a uno ni se le ve eso. Entonces, qué bonito que nosotros no solo aprendamos, sino podamos enseñarle a otros a que ya en Cristo hay muchas cosas que pueden obviarse, ¿verdad? Ya en Cristo hay muchas cosas que se pueden pasar por alto. David era algo extraordinario, realmente fue un hombre conforme al corazón de Dios, porque a pesar de sus múltiples defectos, ¿verdad? Y sus múltiples errores, porque realmente los tuvo impresionantes, él era un hombre que lograba sacar una ventaja de su situación, ¿verdad? Y que de viejo no se olvidó de hacerle bien a sus enemigos. Eso es algo que es un poco extraño y tal vez es la primera vez que yo lo puedo decir, pero es que de viejo hay que hacerle bien a nuestros enemigos, ¿verdad? No quedar como tal vez en muchas cosas como vengativos o como, vaya, te voy a tener de lejos, ¿verdad? David hace el bien con Saúl, con Mefiboset, ¿verdad? Sin embargo, no siempre fue así. David ya en su lecho de muerte se recuerda de alguien que le hace mal y se recuerda de Simei, ¿verdad? Y le dice a Salomón, recuérdate de Simei para que no haga descender sus canas al Seol. Quiere decir, mátalo de joven, ¿verdad? Entonces yo creo que no fue tan perfecto, pero en un porcentaje, el 90% de su corazón era un corazón que había sido educado para Dios. ¿Por qué te cuento lo de Simei? Porque tú vas a ver en la Biblia muchas desventajas de David, muchas desventajas. Cometió errores catastróficos, pero Dios, aún en este tiempo, nosotros estamos restaurando el tabernáculo caído de David, la estrella de David. Le dicen a los hijos de David, la descendencia de David. Entonces Dios va a cumplir en el milenio la promesa que le hizo a David, que ciertamente me sentaré en tu trono. Entonces, a pesar de la multitud de defectos de David, él recuerda su época en que su corazón se inclinó a Dios y que él no tenía problemas de actitud en la mayoría de veces. Y eso es un punto a nuestro favor, y gracias a Dios por David, porque eso quiere decir que nosotros no vamos a estar exentos de errores, pero que Dios puede tomar en cuenta eso
a favor nuestro, ¿verdad? Y que se recuerde de las promesas que ha hecho con nosotros. Dime, hija. Sí, me gustaba en David también, pastora, que él reconocía, ¿verdad? Conocía sus errores y se arrepentía, entonces eso le agradaba al Señor. Claro. Y miraba, fíjese que acá en una versión en Romanos 8:28, que me gustó, que dice, sabemos también que a quienes aman a Dios y responden a su llamamiento para entrar a formar parte de su plan, Wow. todo cuanto pueda sucederles redundará en su propio beneficio. Y miraba en una acepción que lo que significa las cosas le ayudan, entonces dice que es ser un colaborador, cooperar, actuar y ayudar, dice, ¿verdad? Entonces yo lo miraba así como que en los procesos que tenemos que hacer, que tenemos que cooperar nosotros, Claro. ¿verdad? Saber de que tenemos un propósito, estamos en el plan y que sabemos que todo va a ser para nuestro propio beneficio. Claro, claro. Y ¿Verdad? qué hermosa versión. ¿Qué versión era? La Castilla. Muy buena, muy, muy hermosa versión. Realmente sabemos que todos los que aman a Dios, sí pues, porque todo ayuda bien a todos los que aman a Dios, ¿verdad? Pero qué hermosa versión, porque cuando a uno le gustan las versiones, porque le pegan en el tema que uno está agarrando, ¿verdad? Y yo creo que David, eso era un bendito de Dios, porque logró ver muchas cosas. Me impactaba porque hay un pasaje en donde él era menospreciado por sus hermanos, y cuando él lleva los quesos a dejárselos a sus hermanos, y entonces le dicen, ¿dónde dejaste las pocas ovejas de mi padre? O sea, era tan terrible. Y yo le decía al Señor, ¿y para qué le sirvió esto, verdad? O sea, sus hermanos eran, bueno, era mejor tener primos que hermanos, ¿verdad? Y me di cuenta que él agarró callo en eso, porque él no se echó a llorar. Cualquiera de nosotros se va decepcionado, no le da los quesos a nadie y se va a llorar, y que miren esto, es que barbaridad, o se los tira en la cara, tenés toda la razón. Pero él viene y eso le sirve para que cuando Mical se burla de él se pare, como quien dice, no es la primera vez que me hacen burla. O sea, ¿cuál es tu rollo? ¿Verdad? Ya tengo callo, ¿cuál es el rollo con respecto a la burla? Entonces, todo era una preparación, ¿verdad? Y la burla es algo muy difícil, ¿verdad? Es algo que se puede opinar mientras no estás montado en eso, ¿verdad? Pero cuando alguien es objeto de burla, es muy difícil, sobre todo cuando uno está muy joven, ¿verdad? Cabal, ahorita el famoso bullying, ¿verdad? El famoso bullying, bueno, que realmente hasta ahorita le pusieron nombre, ¿verdad? Pero realmente todos pasamos por eso. Lo que pasa es que como había menos, no sé, menos condescendencia de los padres en aquel tiempo, y había menos, que nosotros no nos teníamos que lamer tanto las heridas, entonces nosotros sabíamos que era parte de sobrevivir. Pero ahora, como ya se metió en el disco duro el darse por vencidos, entonces ahora hay que tratarlo con psicólogo, el bullying, ¿verdad? Pero realmente a los hijos hay que hacerlos con carácter, ¿verdad? Y yo creo que a nosotros a puro palo, ¿verdad? Ni modo, nos hicieron con carácter, porque nada, no. Y algunas veces el que llegaba, mamá, me pegó uno, si venís mañana con eso, más te voy a pegar. O te defendés o yo te pego. Y entonces uno decía, bueno, ni modo, prefiero la paliza de que la paliza de mi mamá, ¿verdad? Entonces lo que pasa es que ahora la psicología y las otras opciones que da el mundo hacen que nosotros estemos, pues, un poco cobardes, ¿verdad? Nuestros hijos tienen que aprender a ser enseñados, primero a ser respetuosos de los demás, ¿verdad? Y también porque se quedó solo una generación enseñada, una generación muy fuerte y otra educada con psicología débil, que siempre le busca el porqué a sus lamentaciones, y eso hace que los hijos se pongan, no juegue con tierra porque la tierra tiene microbios, no coma eso porque es OMG, ¿verdad? No hay Dios. O sea, y uno tomó agua del chorro y comió, jugaba bajo la lluvia. Yo no creo, o sea, qué mayor deleite de jugar bajo la lluvia. A mí me encantaba jugar bajo la lluvia, y no, ahora no. El niño con antialérgicos porque oye la lluvia.
Hace poco yo tengo mi sobrina nieta, ella fue diagnosticada con cáncer a los 18 meses y ahora pues Dios hizo la obra, bendito sea el Señor, ahorita tiene 5 años y entonces estaba lloviendo, pero estaba lloviendo y como el gringo cualquiera, ¿verdad? Está lloviendo, guardémonos, y era una tempestad, entonces ella dice, entonces le ponen sus botas, ¿verdad? Sus botas, wow, ¿verdad? Entonces sus botas gringas, ¿verdad? Y entonces, bueno, anda y por eso matarla así en el charquito, y entonces ella se pone y ella era como quien dice, era su día de visitación, ¿verdad? Entonces ella, estoy bajo la lluvia, entonces, wow, y yo me quedaba adentro, y por dentro decía, yo pasé muchas como esa, nunca me lo celebraron tanto, ¿verdad? Pero definitivamente nuestras generaciones eran más fuertes, en cambio ahora las generaciones son muy débiles y les hacen que ellos puedan gozarse muy poco con las cosas tan extraordinarias que tiene la vida, ¿verdad? El jugar pastelitos con tierra era algo, o sea, eso era algo formidable, ¿verdad? Para mis hijos el abrir sapos, ¿verdad? Eso nunca lo hice yo, pero sí lo hizo mis hijos, ¿verdad? Entonces era un poco difícil, pero se podría decir crueldad animal en Estados Unidos, ¿verdad? Pero era en el monte, uno estaba criado en el monte, ¿verdad? Hacer perseguir o agarrar gusanitos de la tierra, es algo que ahora no se ve en estos tiempos porque es diferente, o sea, hay Nintendo y hay muchas cosas, pero era lo que nos divertía en aquel tiempo, el jugar canicas, el jugar jacks, hacer cosas diferentes, ¿verdad? Pero definitivamente esta generación trae una debilidad que por eso es que el bullying da tanto resultado, ¿verdad? Deberíamos de ser hijos y nietos más fuertes. Pastora, tenemos un saludo, un hermano desde Canadá dice, Dios les bendiga, hermanas, solo quiero saludarlas y de decirles que les escucho desde Canadá y que cada tema es una bendición para mi vida. Dios les continúe bendiciendo y dando sabiduría para equiparnos. Dios lo bendiga, muchísimas gracias, Dios ha sido bueno con nosotros. Mire que de esto nos habló también el Señor a nosotros primeramente, ¿verdad? Porque creemos que hay cosas que no hemos tenido la actitud que deberíamos y tenemos que aprender a tener la actitud, ¿verdad? Sabemos que Dios ha sido muy bueno con nosotros y que no llama aptos, llama gente que sea valiente y aventada, ¿verdad? Y que sepa reconocer autoridad y que sepa aprender a cambiar las palabras malas por palabras buenas y que sepa reírse hasta de sí mismo. Y pues yo creo que esas son las personas que van a lograr cosas. Gente fuerte, gente no tan llorona, ¿verdad? No tan llorona, sino que hay que llorar enfrente de Dios, pero no enfrente de los hombres. Pastora, tenemos una consulta. Dice, Dios les bendiga, yo quiero hacer una consulta. Yo me bauticé hace poco, pero me siento mal porque el padre de mis hijos no se quiere casar conmigo. Llevamos 15 años de vivir juntos. Yo siento que le estoy desobedeciendo al Señor. No, porque él dice, porque tú eras una pareja, eres una pareja mixta, ¿verdad? Dice la Biblia que si alguno, si tú tuvieras una pareja y él consintiera seguir contigo, pues eso es de doble honra, pues porque es difícil vivir con alguien que no es cristiano, pero no estás deshonrando desde ningún punto de vista a Dios, porque Dios pues te agarró así y tú estás ya siendo bautizada y como no está en ti el casarse, sino que tú anhelas casarte, pero el otro no quiere. Entonces disfrútalo y ámalo como es, ¿verdad? Y síguelo honrando porque eso es una honra. Una honra es mantener un matrimonio mixto, ¿verdad? Y el poder decir, bueno, yo de todos modos lo amo, lo elegí así. Yo creo que de todos modos, siempre lo he pensado, mira esta mi pensada, ¿verdad? Yo creo que el que queda en un matrimonio mixto, pero que no se convierte, él necesita más amor. ¿Por qué? Porque él se casó con alguien y ese alguien cambió y se convirtió a Cristo. O sea, él sigue queriendo permanecer con ese alguien a pesar de que cambió radicalmente. Obviamente él ama más, ¿verdad? Algunas veces las evangélicas pensamos, no, y es que mire que me toca que mi esposo no se ha convertido, qué barbaridad, qué cruz.
Y yo digo, pues al revés, ¿verdad? Debe ser al revés, porque al final de cuentas tú quieres cambiar a alguien con el que te casaste. Pero él se casó con una mujer que tal vez le gustaban las minifaldas y a él le encantaba verte en minifalda, le gustaba con una mujer que bailaba y a él le encantaba bailar contigo. Y de repente te cambias y cambias a ser que tu primer amor es Cristo, que usas faldas largas, que ya no celebras un montón de cosas, que ya no bailas, ya no tomas. Y él dice, a pesar de eso voy a permanecer contigo, porque te amo a pesar del cambio que tuviste. Entonces, eso es tener amor de verdad, ¿verdad? Si él consiente seguir contigo, qué bendito hombre y qué bendita tú, que tienes un hombre que te ame así, ¿verdad? Porque para ti es una ventaja, como para nosotros es una ventaja estar en Cristo. Sin embargo, para él le cambiaron a su mujer, y su mujer ahora tiene un primer amor que no es él. Es terrible, ¿verdad? Creo que de todo. Dime, mi hermana, tenemos otra consulta. Dice, buenos días, me gustaría saber si hay alguna forma de tener el DVD de las prédicas de usted, pastora. Me gusta escucharla y he aprendido muchas cosas. Sé que sería de mucho beneficio para el matrimonio de mi hija y en su labor de madre joven, pero ella no tiene internet. Muchas gracias y que Dios siga hablando a nuestras vidas. Yo creo que sí se puede. No sé qué celular está sonando. Ay, qué linda sos. Ok, le voy a contar. Las prédicas se graban en la iglesia. No sé si usted creo que se pueden mandar a pedir. Ignóreme, pero creo que en la página se pueden mandar a pedir. En la página se pueden mandar a pedir y se pueden enviar en un correo, y usted las puede bajar si usted no está dentro de la nación, dentro de Honduras. Se puede mandar a pedir, porque a mí así me mandan algunas prédicas de algunas personas que yo escucho. Entonces se pueden pedir, ellos mandan un link y entonces se baja la prédica. Ahora todas las cuestiones son remodernas, hermanos, así que yo eso es lo que pienso, ¿verdad? Bueno, yo creo que hay muchas cosas en las que David nos superó, ¿verdad? Y una de ellas es que él murió en buena vejez, lleno de gloria, lleno de años, ¿verdad? Y fue porque tuvo la actitud que Dios quiere que nosotros tengamos. Ojalá que para ti haya sido de bendición. Nosotros aprendimos mucho y nos vemos el próximo miércoles. Dios te bendiga. Muchas mujeres han hecho el bien, pero tú las sobrepasas a todas. Has escuchado Ejército de Mujeres con la doctora Ninosca de Ponce, un programa especialmente para ti, mujer. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Sintonízanos en nuestra próxima edición, Ejército de Mujeres.